permitido estar acá reunidos nuevamente, dándole las gracias a Él siempre por la oportunidad que tenemos el día a día y siempre pues agradecido con Él pues por lo que Él nos ha dado pues, ¿verdad? El entendimiento para estar acá en la iglesia, juntos todos, ¿verdad? Para gozarlo siempre. Vamos a venir en oración y así vamos a cantar 2 cánticos y vamos a dejar al hermano que va a estar al frente con la palabra. Vamos a pedir a hermano Hugo, por favor, si los puede llevar en oración para dar inicio. Bendiciones. Oremos. Amado Padre, le damos gracias por este día. Estamos agradecidos por su gracia y por su amor que tiene para con sus hijos. Estamos eternamente agradecidos por todo lo que usted nos da y por todas las bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Amado Dios, le pedimos, Padre Santo, que bendiga a nuestro hermano Francisco, que lo llene con su Santo Espíritu, Señor, para que él pueda cantar alegremente y porque su nombre sea bendecido a través de las alabanzas. Le pedimos, Señor, por los que han de venir, le rogamos que los traiga con bien para que puedan adorar y glorificar su nombre. Padre Santo, quédese con nosotros desde un principio hasta un final y todo esto se lo hacemos llegar en el nombre de Jesucristo, que vive por hoy y siempre. Amén. Amén. Bendiciones. Hermanos, así vamos a cantar 2 cánticos, el número 409. 409, es muy bonito. 409. Ahí lo cantamos juntos, hermanos, vea, porque ando un poco incómodo de mi boca, me han estado haciendo algo y a veces me salen las palabras cortadas, pero gracias a Dios, que a Él es la gloria, que por Él estamos aquí esta hermosa mañana y no le podemos decir que no, ¿verdad? Así es que 409, hermano. Dice así: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Gloria a Dios, hermano. Vamos a cantar otro cántico. El 413 está allí al otro ladito, cerquita, para no irlos tan lejos. 413, hermano, que en el Calvario es muy bonito también. Dice así: en el Calvario mi Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos? Dímelo sí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos? Dímelo sí. Pagar por ello nunca podríamos. Y Él solo pide fidelidad, serle por siempre agradecido y no ofenderle ya nunca más. Serle por siempre agradecido y no ofenderle ya nunca más. Amén, hermanos. Es muy bonito, hermano, cantarle al Señor, pero cantarle de corazón, ¿verdad? Porque Él se lo merece, ¿verdad? Vamos a cantar uno más y así vamos a dar a nuestro hermano que va a estar al frente, ¿verdad? Con la palabra esta hermosa mañana. 501, hermano. 501. Vamos a cantar ese himno porque es bien bonito. Mi corazón contento está. Dice así:
Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Gloria a Dios, hermanos. Sabemos que solo Él da la paz, ¿verdad? No hay otro. Así, hermanos, vamos a dejar a nuestro hermano José que lo lleve en oración, para el hermano Foster que va a estar al frente, ¿verdad? Con la palabra. Dios me les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, bienvenidos sean todos, que Dios los bendiga. Vamos a orar para escuchar la palabra de Dios en este momento. Excelentísimo y Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias le damos por este día grande, primer día de la semana en que usted resucitó de entre los muertos. Y gracias, Padre, por la presencia de cada uno, Señor, porque usted es el que pone en nuestra mente y nuestro corazón ese deseo y esa necesidad de congregarnos para alimentarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, en esta mañana a entender. Abra nuestro corazón para que tu palabra encuentre cabida. Y así ayúdanos también a ponerla por obra. Bendiga a nuestro hermano que trae la enseñanza, nuestro hermano Foster. Dele usted, Señor, la sabiduría y el entendimiento. Diríjalo usted, Señor, en este momento que va a dar a conocer tu palabra, y así guíalo por medio de tu Santo Espíritu para que nos dé a conocer el mensaje que usted nos va a regalar en este día. La palabra de Dios es viva y alimenta el alma y da gran valor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús le pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Buenos días. I am trying to improve our bulletin. Estoy tratando de mejorar el boletín. So if you see anything on here that you would like to have changed or added or corrected, please let me know. Si ve algo aquí que le gustaría cambiar o mejorar, por favor déjeme saber. I do want to draw your attention to page 2, the back page. Quiero llamar su atención a la página número 2, la página de atrás. You will notice that I have this coming week's daily Bible reading there. Pueden ver que tengo la lectura diaria bíblica de la semana que viene. You will see just the scriptures listed there. Solo las escrituras están aquí. But if you go to the American Bible Organization, it will give you more information than just the scripture. Pero si va al link que está debajo de los versículos, le da más información acerca de los pasajes que están aquí. I also post them daily on Facebook. También los pongo en Facebook todos los días. If you look at the second page, Si mira la segunda página, this is what the daily Bible reading looks like online. así es como se ve la lectura bíblica diaria en línea. It will give you some background information, something to think about, and I think it's very helpful. Le da más información y algo en qué pensar.
there is always a theme of the month, Siempre hay un tema del mes and the theme for August is encouragement. y el tema de agosto es la motivación, el motivar a los demás. So all of the readings for the month should have an encouraging emphasis. Así que todos las lecturas de este mes deberían tener ese tema incluido en cualquier manera. Again, you can see at the top, there's a link. Y that you can- Go ahead. pueden ver arriba, está también un link. The good thing about this link is this link will take you to the daily Bible reading for this day. Lo bueno de ese link es que ese link lo llevaría a la lectura bíblica del día de hoy. It's the same link for each day. Es el mismo link para cada día. What you could do is go to the link, bookmark it, and then just click on it once a day. Lo que puede hacer es ir a este link, guardarlo en su computadora y cada día solo puede presionar el link y lo va a llevar al verso o al versículo del día diario. I don't know who times this, but it says it takes 4 minutes to go through this daily Bible reading. No sé quién tomó el tiempo, pero dice que solo tardaría 4 minutos en leer la lectura de este día. I have never timed myself, so I don't know. Nunca he tomado el tiempo he guardado el tiempo cuando yo leo, así que no sé. Now, if I wanted to be a hard-nosed preacher, this is what I would tell you. Si quisiera ser un predicador duro, eso es lo que le dijera. Can't you spend 4 minutes a day listening to God talk to you? No puede usted pasar 4 minutos de su vida escuchando a que Dios le hable. While I'm not that kind of a guy, 4 minutes is really not that much time. No soy ese tipo de persona, pero 4 minutos en realidad no es mucho. I like to begin my day with a Bible reading and prayer. Me gusta empezar mi día con una lectura bíblica y una oración. It just sets me up for the rest of the day. Esto me prepara para el día. Now, I'm a very early riser in the morning. Me levanto muy temprano en la mañana. I am trying to sleep in until 5 o'clock in the morning. Trato de dormir hasta las 5 de la mañana. 4:30 is my usual wake-up time. 4:30 es usualmente la hora en la que me levanto. If you're an early bird like I am, the new daily Bible readings are not posted until a little bit after 5. Si ustedes como yo y se levanta temprano, la lectura bíblica diaria no la ponen en el sitio como alrededor de las 6, más allá de las 5. So anyway, please, if we can improve the bulletin, please let me know. Pero en cualquier manera que usted piensa que podría mejorar el boletín, por favor déjeme saber. One more thing, I totally forgot. On this side, Algo más en esta página que se me olvidó. these are some Bible resources in Spanish that I am finding on the web, on the internet. Es material en español que he encontrado en el internet. So if you'd like to do a little bit of extra study, or you're preparing to give a lesson or a devotional, something like that, I will be posting, hopefully on a regular basis, some places you can go to help you understand Scripture better. Así que si está tratando de preparar una clase, voy a tratar de poner estos en cada boletín para que usted pueda ir y encontrar más información o más acerca de la Biblia y de lecturas. Now, you know this better than I do. If you go to the home page might be in English, but there'll be a button that put it in Spanish. Si usted puede que usted ya sabe eso, pero si va a la página, la primera página de bienvenida que ve en el sitio está en inglés, pero hay un botón que dice español. And while all the translations I think are pretty accurate, some are better than others. Y creo que la mayoría de la traducción está
es muy correcta, pero puede que algunas traducciones no sean las mejores. The other thing that I want to warn you about, Otra cosa que quiero mencionar, they're all not Church of Christ websites. no todos los sitios son de Iglesia de Cristo. So you do need to be a little bit careful sometimes of what they say. Así que tiene que tener cuidado con lo que esos sitios dicen algunas veces. But I have a dozen or so websites that I'll be sharing with you here and on Facebook. Pero tengo alrededor de 12 sitios de la web que puedo compartir con ustedes aquí y por medio de Facebook. And if you've got a website that you think is particularly good as a Bible resource, let me know. I'll put it in. Y si usted tiene un sitio web que cree que es bueno como un recurso bíblico, por favor déjeme saber. Okay, let's go back to the book of Jonah. Ahora regresemos al libro de Jonás. I'm still reading and rereading and rereading Jonah. Todavía estoy leyendo y volviendo a leer el libro de Jonás. And at least once a week, I'm discovering something new and fantastic for me about the book. Casi una vez a la semana encuentro algo nuevo que me parece fascinante en este libro. As a prophet of God, I can identify with Jonah better than almost all the other prophets of God. Como un profeta de Dios, puedo identificar a Jonás mejor que los demás profetas. You know, for example, I cannot really identify with the Apostle Paul. Por ejemplo, no me puedo identificar con el apóstol Pablo. I read what he did and what he said, and I think, I could never do all of that. Leo lo que él dijo y lo que él hizo y yo digo, nunca podría hacer algo así. He was really special. He's like a scriptural superhero. Él era muy especial, era como un superhéroe de la escritura. But you know, God called him to do that. Pero Dios le llamó a hacer esto. God prepared him to do what he did. Dios lo preparó para que él hiciera lo que hizo. I think God has prepared me to do something different. Yo creo que Dios me ha preparado a mí para hacer algo diferente. And I think God prepares each one of you to do something unique to you and your gifts and your abilities and your talents and interests. Y yo creo que Dios los prepara a cada uno de ustedes diferente con sus talentos y sus cualidades. We don't all have to be Peters or Pauls or somebody like that. No todos tenemos que ser Pedros o Pablos o como alguien así. But Jonah is deeply flawed, a deeply flawed individual. Pero Jonás es un individuo con muchos problemas. And yet I can read his life and I go, I understand what he was going through. Y de alguna manera puedo leer de su vida y decir, sé lo que él está viviendo. And I can understand his emotion and his anger. Y puedo entender su emoción y su enojo. And I'm so grateful that God still loves him even with all of his problems. Y estoy agradecido que Dios todavía lo amó a Jonás sin importar los problemas que él tenía. Let me just touch on a few things going back through that I've learned this week. Déjeme tocar unos puntos que he aprendido esta semana. Go to chapter 1, verse 13. Vaya a Jonás capítulo 1, versículo 13. I'm not going to spend much time on any of these, but I want to tell you that I read it and I'm going, oh, wow. Can you just read chapter 1, verse 13? Jonás capítulo 1, versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Okay. Now I'm looking at myself as one of the sailors. Ahora lo estoy viendo como si yo fuera uno de los que estaban en este barco. And
Jonah's on a boat trying to sail to Spain. God sends a storm to whip up the waves to try and force Jonah to do what's right. Jonás estaba en un barco en camino a España y Dios manda una tormenta para tratar de forzar a Jonás a hacer lo que es correcto. So the sailors see all this storm whirling around them. Así que los que estaban en el barco ven esta tormenta que viene hacia ellos And they are so human in their response. y son tan humanos en su respuesta. In verse 13, they do exactly what I do, and probably most of you do also. En el verso 13, ellos hacen lo que yo hubiera hecho o lo que usted hubiera hecho. When life gets tough or hard or we have problems, sometimes we just think to ourselves, I just have to work harder and I can get through this. Cuando hay momentos duros en la vida, pensamos, debo trabajar más duro para poder salir de esto. I can do this. Yo lo puedo hacer. So they tried, and they worked hard and hard and harder, and they finally gave up and realized they cannot do it by themselves. Entonces ellos empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar duro, tratando de salir de esta situación, pero al fin se dieron por vencidos porque no pudieron. The physical storm that they were enduring was too great for them. Esta tormenta era muy grande para ellos. I don't know about you, but sometimes my problems in my life are way too big for me to handle. No sé de ustedes, pero en mi vida hay momentos que los problemas o los momentos duros son más de lo que yo pueda hacer yo solo. But like those sailors, that does not stop me from trying and trying harder. Pero igual que a ellos, eso no me detiene de seguir tratando o de trabajar más duro. Look at verse 14. They called out to the Lord. Mire el verso 14. Ellos claman a Dios. When they did everything humanly possible, they turned to divine possibilities. Cuando ya habían hecho todo lo posible como un humano, ellos se van a lo divino, que es aclamarle a Dios. They did this backwards. Lo hicieron al revés. When we have problems in life, we should go to God first, and then we should work hard. Cuando tenemos problemas en la vida, debemos ir a Dios primeramente y luego trabajar. I read that, and it was just like light bulbs went off in my head. Leí esto y fue como luces en mi cabeza que encendieron. Okay, let me we talked about the great fish being appointed. Oh, come on. There we go. Hablamos del gran pez. In chapter 2, this is something I've known, but I'm not sure how many other people know it. Chapter 2, verse 2. I'm reading the second part of verse 2. I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried. Sheol is what I'm looking at. Okay. Jonás, capítulo 2, el versículo 2, dice, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Sometimes in the English translations, the word Sheol is translated as Hades. Algunas veces en traducción en inglés, la palabra Seol es traducida a Hades. Or maybe even hell. O el infierno. Sheol is a place of unknowing and is not knowable. El Seol es un lugar que no es conocido y no se puede conocer. So this word comes up a lot in the Old Testament. Esa palabra es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento. So under the Old Testament, when the Jews died, they were not really sure what was going to happen to them all the time.
Así que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos morían, no estaban seguros de qué iba a pasar con ellos. Now, they had ideas and they had a belief system, but they were still largely a mystery to them. Ellos tenían ideas y tenían un grupo de creencias, pero al final en realidad no sabían qué es lo que les iba a pasar después de la muerte. They did not know what was hiding behind the curtain. No sabían qué estaba detrás de la cortina. We know. Nosotros sí sabemos. That's one of the great things about Christianity. There is no mystery after death. Eso es algo tan bonito al cristianismo, es que no hay misterio detrás de la muerte. We know what's behind the curtain. We know what's waiting for us. Sabemos que está detrás de la cortina y sabemos qué es lo que nos espera. Good or bad, Bueno but we know. o malo, pero lo sabemos. Anyway, I wanted to kind of bring that to your attention. Many people do not understand that word and how important it is in the Old Testament. Quería traer eso a su atención. Hay muchas personas que no saben de esa palabra, Seol, y qué tan importante es en el Antiguo Testamento. As I read through Jonah's prayer, beginning in verse 3, as I was reading through it, all of a sudden it struck me, he never says, God, I'm sorry. He never says, God, I'm wrong. Algo que me sorprendió cuando estaba leyendo la oración de Jonás, que empieza en el versículo 3, es que en ningún momento él dice, Dios, perdóname, o Dios, estoy equivocado. He doesn't say, I've sinned or I've been disobedient. He doesn't say all the things that we would probably say. Él no dice, he pecado o he desobedecido a ninguna de las cosas que quizás nosotros diríamos. But he does say, and I think all of this is good, I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What verse was that? That's verse 9. Verse 9. Pero algo que sí dijo es en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Did you read all of that, all of 9? No, I only read the Go first ahead one. and read the rest of it then. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Then it goes on to say, okay, God, I'm going to do, this is my understanding, God, I'm going to do what you want me to do. Y lo que puedo entender yo del versículo es que él dice, Dios, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Then he says, salvation belongs to the Lord. Y luego dice, las salvaciones de Jehová. So even though he doesn't say the things we would say, I think he ends on a good, positive, strong belief in God. Así que aunque él no haya dicho cosas que nosotros quizás hubiéramos dicho, él termina su oración muy fuerte. This is where I am too much like Jonah sometimes. Y esa es la parte en la que considero que yo soy como Jonás en algunas veces. There is very little doubt in my mind that Jonah in the belly of the great fish at this point is an absolute 100% believer in God. No hay ninguna duda en que en este punto que Jonás estaba dentro del estómago de este pez, que no era un creyente de Jehová al 100%. How long do you think that's going to last with Jonah? Pero ¿cuánto tiempo cree que esto dure con Jonás? I don't think very long. No creo que dure mucho tiempo. We do not know how long it took him. He's vomited out of the great fish. We don't know how long it is from the vomiting out of the great fish to the beginning of chapter 4, when he has finished his preaching. Pero no sabemos cuánto tiempo, cuál fue la duración desde que el gran pez vomitó a Jonás hasta el capítulo 4, donde él termina de predicar. But before we get to chapter 4, he's already mad and angry with God and about what God has done. Pero antes de que lleguemos al capítulo 4, Jonás ya está enojado
con Dios, con lo que Dios ha hecho. So very quickly, he goes from a prophet of God to running away from God to being punished by God, crying out to God to being angry with God. So, muy rápido, él va de ser un profeta de Dios a alejarse o correr, tratar de correr de Dios, a ser castigado por Dios, luego a clamarle a Dios y luego a estar enojado con Dios. I have all of those emotions in any given week. Y yo tengo todas estas emociones en cualquier semana. And I suspect you do too. Y sospecho que usted también. So what do we do about it? ¿Y qué hacemos al respecto? What do we do with all these emotions? What are we supposed to do? ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Qué deberíamos de hacer what con do you esas think? emociones? ¿Qué piensan ustedes? I believe, pray. Yeah. Keep coming back to God. Siga regresando a Dios. God's always there, like the father and the prodigal son. God is there looking for you, waiting for you to come back. Dios siempre está ahí, como el padre del hijo pródigo. Él está esperando que usted regrese y lo está buscando a usted. God was with Jonah when he said, go to Nineveh. Dios estaba con Jonás cuando le dijo, ve a Nínive. God was with Jonah in the belly of the whale, fish. Él estaba con Jonás cuando él estaba en el estómago del gran pez. God was with him all throughout the preaching in Nineveh. Dios estaba con Jonás durante las predicaciones. And God was with him even in chapter 4. Y Dios estaba con Jonás hasta en el capítulo 4. Where Jonah gets so mad, he says, I am so mad, I am so angry, I just want to die. Cuando Jonás dice que él está tan enojado y que está muy enojado y se quiere morir. God's right there talking to him. Y Dios está ahí hablándole a Jonás. So if you're having a particularly good couple of days of real good, strong spiritual belief, thank God for it. Así que si tiene unos días buenos y siente una creencia espiritual muy fuerte, agradézcale a Dios. If things start going sideways and the storms of life come down on you and whip you around, Y si luego las cosas salen de control o las tormentas vienen y usted está angustiado, don't try to save yourself, run back to God. no trate de salvarse a usted mismo, corra hacia Dios. When you're in the middle of something that you know God wants you to do, stay close to God. Cuando está en medio de algo que usted sabe que Dios quiere que usted haga, When everything seems lost, run back to God. manténgase cerca de Dios y cuando todo parezca perdido, corra de regreso a Dios. And even when you're angry or mad, run back to God. Y aunque esté enojado o lleno de furia, regrese a Dios. Anyway, so that's that. Let's go on down to chapter 3. Vayamos al capítulo 3. Okay, let's see here. Okay. Verse 6, please read verse 6. Okay. Verso 6 del capítulo 3 de Jonás dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Okay, I have to go back to verse 5 for just a brief second. In verse 5, they called for a fast. Regresemos al verso 5 rápidamente. En el verso 5, esos hombres proclamaron un ayuno. How many of you have ever participated in a spiritual fast? ¿Cuántos de ustedes han sido parte alguna vez de un ayuno espiritual? Tina? Oh, did you? Raise it up there. There you go. See, we fasted at the same time. Nosotros ayunamos a la misma vez.
fasting is one of those biblical topics that a lot of people have different ideas about. El ayuno es un tema bíblico que muchas personas tienen diferentes ideas acerca. There are some Christians that believe you must fast. Hay cristianos que creen que usted debe ayunar. Other Christians say it's optional. You can if you want to, but you don't have to. Otros cristianos dicen que es opcional, que usted puede, pero no debe hacerlo. Truthfully, I don't know what I believe about that. Honestamente, no sé qué es lo que creo acerca de esto. I have fasted for spiritual reasons. Pero sí he ayunado por razones espirituales. More often than not, though, I've fasted for not spiritual reasons. Pero en más ocasiones he ayunado no por razones espirituales. I had to lose weight. Tenía que perder peso. Tina and I, when I was at Harding University, Tina and I went to a special lecture that Harding put on. Tina y yo cuando estábamos en la Universidad Hardy, fuimos a una lectura especial que había puesto la Hardy. I don't remember who the speaker was. No puedo recordar quién era el que estaba hablando en esta. But what I will say about him, he was sneaky. Pero lo que puedo decir es que él era muy, ¿cómo es la palabra? Era muy. You got me with that one. Sneaky? Yeah, I forgot it. Help me out with sneaky. Tricky? Como tenía trucos. Okay, yeah. The topic was fasting. El tema era el ayuno. We knew that. Y sabíamos esto. Towards the end of his lecture, he said, okay, now we all together are going to go on a 7-day fast or something like that. Y al final de la lectura dijo, okay, ahora todos juntos vamos a tener un ayuno por 7 días. I had no idea. Yo no tenía idea. If I had known he was going to tell us to fast, I'd have had a bigger dinner that night. Si hubiera sabido que él nos iba a decir esto, hubiera comido más la noche anterior. So we had a couple hundred students, a couple hundred students easily, fasting for whatever time period that was. Así que teníamos alrededor de 100 estudiantes ayunando por estos días. The only thing I remember about that was the guy tricked me. Lo único que me puedo recordar de esto es que esta persona que estaba hablando me mintió, me hizo un truco. Here with Jonah, we don't know how long they fasted. Aquí con Jonás no sabemos en cuánto tiempo ellos ayunaron. The Bible does not say, it just says they fasted. La Biblia no dice tiempo, solo dice que ayunaron. And if you look at verse 7, the king says, let them not feed or drink water. Y si ve el verso 7 de Jonás capítulo 3 dice, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua. In the Bible, there are several. Oh, yeah. Hugo, you want to say something? Go, say. Quiero preguntarle una cosa, hermano Costa. Yo veo que en la Biblia, digamos, Jesús ayunó y los apóstoles cuando estaban en tribulaciones ayunaban. Pero mi pregunta es si eso es espiritual o es cultural, porque no es una dieta, no podemos confundir que es una dieta, porque el hermano Costa dice que es una dieta o como para perder peso. Entonces quisiera... No, él dijo que él ha hecho, no nos confundamos con eso. Él no está diciendo que es dieta. Él dijo que él ayunó una vez por forma de dieta, pero no es que eso es lo que está diciendo.
Creo que es como usted lo tome, pero no creo que eso es lo que él está diciendo. Es que es claro lo que el hermano ha explicado. Ayuno espiritual, Mateo 6 lo explica. Cuando alguno ayune, dice el Señor, pero lo haga en secreto. Okay, el ayuno por circunstancias, lo que el hermano explicó, a mí también me ha pasado. A veces por enfermedad, a veces porque no he tenido lugar de comer. Eso es ayunar. Porque eso significa ayuno, es que no comes nada, no comes el alimento. So I guess there's been a confusion. He Yeah. thought that you were saying fasting is a way of like a diet, but I was trying to explain that that's not what came across. That's not what's coming across. No, this is not a diet. Esto no es una dieta. A biblical or a spiritual fast, you don't, couple things. You don't eat. Instead of eating, you pray, meditate on Scripture, or read Scripture. Un ayuno espiritual o un ayuno bíblico es que en vez de comer, usted ora o usted lee la escritura. Okay. Or, and that's a biblical way of doing it. Another thing about a biblical fast, you could be identifying with, for example, you can be identifying with Jesus when he fasted. Jesus fasted in the wilderness for 40 days. This is what it felt like to do that. Otra forma de ayuno espiritual es el identificarse con Jesús. Jesús ayunó por 40 días, entonces es como decir esto es lo que él sintió. Noemi. También podría ser el ayuno es abstenerse de algo, ¿no? Un ayuno espiritual es abstenerse de algo. Podría ser un ayuno, supongamos para mí, sería muy duro tomar un ayuno diario de no usar el teléfono. Entonces, para mí sería un ayuno bien difícil. So I'm Entonces, saying like eso another, podría ser un ayuno espiritual. like fasting, like another spiritual way of looking at it. It's pretty much like holding back from doing something, right? Denying So- yourself. Yeah, so I guess it would be like if I'm fasting, like I'm holding back from doing something that I do every day, like for example, use my phone. Yes. So holding back from using my phone. Yes. Yes, exactly. That's a good point. Eso es un buen punto. There are many. I'm going to keep talking about fasting because it seems like might be something we need to discuss. No voy a seguir hablando acerca del ayuno, pero creo que es algo que sí deberíamos de hablar en un punto. There are all different kinds of ways that are fasting that I think are acceptable to God. Hay muchas maneras de ayunar que yo creo que es aceptable ante Dios. Fasting to lose weight is not one of them. El ayunar para perder peso no es uno de ellos. What you could do, here's some examples. Lo que puede hacer, aquí hay algunos ejemplos. You could say, I am not going to eat lunch today. Instead, I'm going to pray for the half hour instead of eating lunch. Por ejemplo, usted dice, no voy a tomar lunch hoy día, sino que en vez de voy a tomar esos 30 minutos y voy a orar a Dios. Muslims have a month of Ramadan. Los musulmanes tienen un mes de Ramadán, Their fasts are a little different than what we would understand. pero los ayunos de ellos son muy diferentes a lo que nosotros entendemos. They take nothing by mouth, food or liquid, during the daylight hours. Ellos no comen o beben nada durante el día. And there are certain times set from this time to this time, but it's daylight hours. Y tienen tiempos y horas en las que pueden comer. Then they feast at night or in the evening Y luego comen en la noche o en la tarde or before the sun comes up in the morning. o antes de que el sol salga en la mañana. So that's like 12 hours of fasting, maybe 18 hours of fasting, So and then son- they eat all at night or before the sun comes up. Son como 12 o 18 horas de ayuno y luego comen en la noche. I'm not really sure of the reason for that, but it doesn't bother me. No sé la Let me- razón, pero Explícame qué pasa cuando tú no comes todo el día y comes en la cena. No comes desayuno, almuerzo, sin hacer comida en la
He's I can see his question is what happens when you don't eat the two prior or any food during the day, and then you eat all this food at night, like you leave that all to the end. Like, what does the Bible say about that? Oh, it doesn't say anything. Well, there's ¿cuál es el? Y el término cuando él habla, tú comes, tú conviertes. La gula es pecado. Gula? Gula es comer exagerado, es el término gula. Cuando comemos mucho. Okay, I guess there's a term in Spanish. I'm not sure how it translates to English, but it's like when you eat too much. I guess it's sin. Yeah, okay, Yeah. eat too much. Yeah. I don't know. I don't know. I've never thought about it. I don't know. Nunca he pensado de esa manera. La Biblia condena la glotonería. Eso es la palabra. Oh, what the Bible condemns, the eating too much. There's a certain word for that. Yes, that's what I'm looking for. Gorge. Yeah, I don't know. I don't know what the Muslims think about that either. No sé qué piensan acerca de eso los Yeah, musulmanes. good question, though. Pero es buena pregunta. Okay, very quickly, let me run through from Jonah. Some people will read Jonah and say, we need to fast for 3 days. Why 3 days? Algunas personas leen a Jonás, leen Jonás y dicen, debemos ayunar por 3 días. ¿Por qué 3 días? Why 3 days? Because Jonah spent 3 days inside the belly. 3 days in the belly of the whale. Porque big fish. Big fish, yes. Porque pasó 3 días adentro del estómago del gran pez. And then Jesus was in the ground, earth, buried 3 days. Y Jesús estuvo bajo tierra por 3 días. That makes some sense to me. Esto, sí, entiendo esto. Pablo también estuvo 3 días ciego. Who? ¿Quién? Oh, Paul was spent 3 days without seeing. Oh, yeah. Oh, yes! The study of numbers in the Bible, Old and New Testament, is very interesting. 3 is an important number, 7 is an important number, 40 is an important number, and there are others. 12 is an important number. El estudio de números bíblicos es algo muy interesante. Hay muchos números importantes como el 3, el 7, el 2, el 40. Could be 3 days. Some people will say, no, it's 7 days. Puede ser 3 días. Algunas personas dirán no, 7 días. There's nothing in Scripture that says that. It's just a traditional length for a fast. Pero no hay algo en la escritura que diga eso, sino que es como una duración tradicional para un ayuno. Some people will say a 40-day fast. Algunas personas dirían un ayuno de 40 días. Why 40 days? ¿Por qué 40 días? Because Jesus fasted for 40 days. Yes, that's right, but if we look just at Jonah. Oh, pero si vemos solo a Jonás. But that's right. Es correcto, pero si vemos solo a Jonás, ¿por qué 40 días? Jonah predicted that Nineveh would fall in 40 days. Jonás dijo o había dicho que Nínive iba a caer en 40 días. Okay. Let me give you my thoughts on this. Déjenme darle mis pensamientos acerca de esto. 3 days makes sense to me. 3 días me parece a mí. For me, what guides me in 3 days is verse 7, no eating or drinking water. Lo que me guía a mí en 3 días es el verso 7, donde dice, no gusten cosa alguna, ni alimento ni agua. Your body begins to suffer dehydration after maybe 24 hours. Después de 24 horas, su cuerpo empieza a experimentar deshidratación. After 3 days, your body's really having difficulty. Después de 3 días, su cuerpo ya está teniendo mucha dificultad. And where do these people live? ¿Y dónde viven estas personas? The Middle East. En el Medio Oeste. Hot, dry desert air.
es aire del desierto que es muy seca y muy caliente. Think about the weather we had a week or two ago, how hot it was. Piense en el clima que tuvimos hace 1 o 2 semanas que estaba tan caliente. So 3 days, even in their environment would have been difficult. Así que 3 días aún en esos climas hubiera sido mucha dificultad. A 40-day fast with water Un ayuno de 40 días con agua is also extremely difficult. es también muy difícil. Most of us, if we went 40 days without eating, would be in the hospital. La mayoría de nosotros, si pasáramos 40 días sin comer, estaríamos en el hospital. Every so often, some prisoner will go on a hunger strike. De vez en cuando hay prisioneros que entran en una forma de como huelga sin comer, de protesta, dejan de comer. Yeah. And somewhere around 50 days, they're in the hospital with IVs trying to keep them alive. Y alrededor de 50 días están en el hospital con agua como suero en sus venas, tratando de mantenerlos con vida. From what I understand from this 3-day fast with no eating or drinking is doable, maybe. De lo que entiendo de eso es que un ayuno de 3 días sin comer o beber, creo que es posible. Anything else about fasting before we go? ¿Algo más acerca de eso antes de que nos vayamos? He's just giving his opinion. He said that he said a lot of things. Yeah. He said, I guess one of the things he said is like the way he sees it is fasting doesn't necessarily have to mean for a Christian holding back from food. It could be what Noemi said, like holding back from sin. You know, like doing something that would I guess guide you to commit a sin. I will address that next time because we've gone over time. Yeah. Vamos a hablar más acerca de eso Because la yes, siguiente he's right. vez. He's right. I can easily touch on that, but not now. All right.